Bueno, shalom, shalom, vamos a comenzar en la clase. Estamos repitiendo, porque no pasó lo que es el video en la orden. Vamos a ver lo que es Bereshit, que es Génesis capítulo 4, el verso 1 en adelante. ¿Quieres leerlo de la versión de la Biblia? Valera, Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, dando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos a ver algunas cosas aquí en el capítulo 4. Estamos repitiendo porque no se grabó bien, además no lo hice la semana pasada. Una de las cosas que nosotros hallamos aquí es alguna cosa muy importante, que dice claramente en hebreo que hasta este momento el hombre, hasta este momento se dice que no había conocido a su mujer. Y aquí nos introduce la idea que el hombre había conocido a su mujer. Cuando quiere que dice aquí la palabra Ve'adam yada et Hava, y Hava ishto, es decir, su mujer la llegó a conocer. Es decir, Adán tuvo intimidad, con eso la palabra Da'at, que la halló, que la conoció, y tuvo intimidad. Conocer una mujer no significa simplemente tener la relación física, sino habla de otros aspectos también. Habla de conocerla a ella como parte de él mismo, ser una unidad que no se puede romper, obvio. Sabemos que por causa de la dureza del corazón del hombre, el Eterno permitió que se diera carta de divorcio, pero la intención inicial de la creación fuera que el hombre y la mujer fuesen juntos para el resto de su vida, como un solo unidad. Así como Dios separó el hombre de la mujer desde el primer Adán y lo reunió de nuevo para que pudieran ser algo complementario, no algo que hubiese sido destruido en dos partes. Pero este es algo que el Eterno, cuando lo hizo, sabía de las consecuencias que podrían acontecer. Ahora, dice aquí, según el decreto del hombre, tiene que ganar la sustancia a través de su obra, y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 4, que comienza ahora a labrar lo que es la tierra, que antes la tierra producía. Ahora, antes de entrar en esto, algunos puntos muy importantes, porque yo estoy leyendo lo que es la versión Valera, y en las versiones judías normalmente no usamos el nombre del Eterno. Y esto para muchos de ustedes que también tienen la Biblia Valera, que cuando pasan por el nombre sagrado, exacto, nosotros no pronunciamos el nombre por varias razones. Como yo mencioné en lo que es en la clase acerca de la fe y lo que es la locura, no se sabe exactamente cómo se pronuncia. Aquellos que lo pronuncian de esta forma no están pronunciando lo que se sabe. Ya ese es el punto número 1. Número 2, el nombre solamente se pronunciaba en el lugar sagrado. Y vamos a ver más adelante, en aquellos que están conmigo con las clases de Kabbalah, de lo que es el misticismo, lo que es la fe y la locura, que hay cosas que uno no puede pronunciar porque primeramente la persona no está en un estado de pureza para poder pronunciarlo. Sí. Así como nosotros no pronunciamos el nombre sagrado en el baño, o que estamos simplemente de forma común, que es una costumbre que muchas personas tienen que aprender a santificar el nombre del Eterno y tener mucho cuidado cuando llega a hablar o decir. Es por eso que en muchas de las versiones decimos, y algunas versiones en castellano se emplea la expresión Señor con la mayúscula, sí, para hacer referencia a que esto se refiere
al nombre sagrado. O muchas veces dicen el Eterno. Otros también usan la expresión Hashem, que la palabra Hashem en hebreo significa el nombre, para no pronunciarlo. Esto es una de las cosas que nosotros hacemos para mantener el nombre del Eterno sagrado, es no pronunciarlo. Además, dice claramente las Escrituras, el que honra a Dios, Dios también lo honra a él. Entonces, si tú llegas a santificar el nombre de Dios en tu forma cotidiana, Dios también te va a premiar por honrarlo y no utilizar el nombre de él como algo común. Ahora vamos a entrar a lo que dice el pasaje de esta parashá del capítulo 4, que Caín, según y Abel, eran hijos de Adán y Eva y se involucraron en diferentes formas de obras. Divergentes conceptos de cómo habrían ido de servir a Dios lo llevó a lo que es celo y el primer asesinato en la historia. Ahora dice, de Adán y Adá et Adá Ishto. Y ahora el hombre conoció a su esposa. La traducción está en lo que es el pasado perfecto, que sigue la interpretación de Rashi, que la concepción del nacimiento de Caín había ocurrido antes de que fue el pecado de la expulsión de Adán y Eva del jardín. Es decir, la concepción de Caín ocurrió antes de la expulsión del jardín. Dice, Kaniti Ish et Hashem. Y ahora dice que yo he adquirido nombre como el Eterno. ¿Cómo como el Eterno? En un sentido, Java vio que el producto que había recibido en su vientre, como resultado de la intimidad que tuvo Adán con ella, era algo que el Eterno estaba involucrado, estaba presente. Esto nos indica varias cosas. Mi esposo y yo habíamos creado, déjame repetir. Yo y mi esposo éramos creados por el Eterno solamente, pero a través del nacimiento de Caín llegamos a ser socios de la creación con él. Por primera vez tenemos producto de lo que estos dos hicieron, y como obvio vieron que en esa asociación entre el hombre, la mujer y Dios trajeron a lucir un hombre del vientre de Java. Muy bien. De aquí, a través del nacimiento de Caín, llegaron a ser socios con el Eterno, y eso también lo menciona Rashi. El Ramban, que es Nachmanides, el rabino Moshe Nachmanides, señala que es un hombre nuevo nacido, que había sido adquirido por hechos de la voluntad divina. Ella se dedicó a su hijo para que fuera el primer siervo de Dios, y después ella y Adán murieron. Es decir, la idea era producir a Caín, y a producir a Caín habría cumplido su misión, que fue exactamente lo que nos menciona lo que es los sabios, que era el propósito del hombre. Por eso más tarde es ser fructífero y multiplicar. Muy bien. En esto vamos a leer un poco de lo que es, qué era lo que hacía Caín y lo que hacía Abel. Caín significa que fue añadido. Y aquí hallamos algo muy interesante, de que ella llegó a entender este aspecto de lo que es la función de Caín. Y dice que añadió a Ordo, el verso 2, a su hermano Abel. Y llegó a ser él, Abel, un pastor. ¿Pastor de qué? De ganados, de ovejas. ¿Y qué era Caín? Caín se involucró en el primer mandamiento que se le fue dado a Adán, que era que era mantener lo que era grama, el jardín. Ese era el trabajo de la agricultura. Después de un periodo de tiempo, Caín trajo lo que es una ofrenda al Eterno del fruto de la tierra, y Abel también, de lo que es la primera parte, las primicias de todo lo que había recibido. También Abel había hecho esto, pero es interesante lo que dice el verso 3. Dice de la parte más especial, más delicado, como dice ahí en el verso 3, acerca de lo que ofreció Abel. Aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Okay. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos acá dos cosas.
Primeramente que Caín trajo su ofrenda y Abel también. Pero ¿cuál es la distinción que el pasaje nos muestra de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? La ofrenda de Abel fue de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Fue lo primerizo que él lo recibió y lo más gordo, sí, lo mejor para el Eterno. Caín leemos que simplemente recogió lo que tenía como primer fruto, pero era algo común. Es como decir, yo no voy a luchar a buscar lo mejor de los frutos, simplemente la primicia, la primera parte, esto le pertenece a él, no se lo voy a dar, no importa si es mejor o no está mejor. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Abel tomó el tiempo de embellecer y mejorar y hasta asegurar que lo mejor que él tenía, eso lo estaba dándole al Eterno como una ofrenda. Nadie se lo pidió a él, ni el Eterno se lo pidió, sino fue como resultado de su propia voluntad. Es por eso que yo digo a la gente, si vas a dar alguna ofrenda al Eterno y no lo das con todo corazón, sino como así como una obligación, mejor no da. Mejor no da. Si vas a dar lo que es con todas tus ganas, con todo tu corazón. Porque eventualmente uno piensa, bueno, de verdad Dios no le importa. Sí, Dios le importa. ¿Cómo es la forma que tú das? Porque es una conexión con nuestra forma de dar. Es así también el asunto de lo que vamos a ver más adelante, que cuando Abraham vino al rey Melquisedec, y vamos a ver más aquí en este pasaje de Génesis, que es Shem, que es uno de los descendientes de Adán, que lo recibió Shem con lo que es el pan y el vino. Eso lo he repetido varias veces en varias frases, porque el pan representa lo que es la Torah y el sostén del ser humano, porque no solamente del pan físico el hombre se alimenta, sino también del pan espiritual que el Eterno nos da a través de su Torah, sus leyes. Y el vino, que es lo que se habla, vino es yayin, que significa, es una representación de lo que es gozo en servir a Dios. Son dos cosas presentes que vemos que más adelante el rey Melquisedec, que significa el rey justo, le presenta a Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. Pero ¿para qué? ¿Por qué va a traer Melquisedec pan y vino a un hombre que ya conoció a Dios, ya sabía de Dios? Porque aún los que conoce de Dios necesita también ser sostenido por lo que es la palabra y el gozo que es complemento con lo que es la Torah. Como resultado y reacción a ese ofrecimiento de parte de Melquisedec, leemos que Abraham le dio los diezmos ¿a quién? A Melquisedec. El 10% de toda la entrada de Abraham se lo daba a Melquisedec. Y el gran debate es si todavía eso estaba obligatorio en el día de hoy o no. Primeramente, Abraham en ese momento ni era judío, no se había circuncidado todavía. Entonces, esto nos da una indicación que a toda la raza humana se le es obligatorio en un sentido de voluntad de corazón, en ese sentido, según la enseñanza de Abraham, de dar el 10% al que es Melquisedec en su vida. Que significa que debe de dar lo que es un 10%, ¿okay? A los que provee lo que es la Torah y el vino, lo que es el pan y lo que es el vino. Esto es lo que nos viene a enseñar lo que es ese pasaje de Abraham. Pero más adelante, porque vamos a ver que el sistema de los diezmos fueron transformados cuando después de que la ley fue dada al pueblo de Israel. Y para el pueblo de Israel fue no solamente algo como pasó con Abraham, y Isaac y Jacob, sino al pueblo antes de haber recibido la Torá. Una vez que recibió la Torá, eso se convirtió en algo mucho más exacto. ¿Y cómo reconoce uno quién es el Melquisedec? ¿Quién es el que le da lo que es la Torá y el vino? ¿Quién es el que le dé la enseñanza? Las enseñanzas de lo que es la Torá. Por eso los pastores, aunque muchos los critican, tienen un nivel de justificación de pedir lo que es esto. Obligatorio. Obligatorio en un sentido, voluntario en otro sentido. Obligatorio ¿por qué? Ahora le voy a explicar por qué. Obligatorio porque una de las cosas
que muestra una persona que tiene una relación con Dios es ser agradecido. Abraham era un hombre que en todas las cosas era placentero a Dios y era muy agradecido por lo que él había traído a Abraham. Él recibió de Melquisedec lo que era la Torá, lo que es el pan, y el yain, el vino, que lo alegraba. Hubiese sido una ofensa al Melquisedec si de repente no le da nada. Podría haberle dado simplemente quizás una ofrenda, algo, mira, aquí coge. Melquisedec no lo necesitaba. Melquisedec era un hombre riquísimo, por eso se llamaba Melquisedec, rey justo. Él tenía una población de gente en la cual se sostenía en su oficio como rey. No necesitaba el dinero de Abraham, más bien Abraham había de recibir una bendición por haber hecho lo que hizo. Y como resultado, Abraham entonces se dedicó a dar esa parte de lo que es el maaseh, el diezmo, a Melquisedec. En ese sentido, yo le digo a la gente claramente, hay una base de aquellos que le enseñan Torah de poder recibir lo que es el pan y el vino, lo que es como no de numeración, sino en agradecimiento a lo que el Eterno ha hecho con una persona. Sí. Una persona que es ingrato es una persona que no responde según lo que le ha recibido. Esto es una definición directamente sobre esto. Pero ¿a dónde vemos esto? Vemos esto también con el servicio de Caín y Abel. Los dos estaban ofreciendo al Eterno una ofrenda, un sacrificio. ¿A dónde iba todo esto? Esta es la pregunta que nadie se hace. Dice que vinieron el pastor, que es Abel. Abel llegó a ser un pastor, y Caín uno que prepara la tierra, que cultiva la tierra. Y después de esto le ofrece esta ofrenda y dice, pero Caín y su ofrenda no lo volvió. Porque ellos decidieron traer la ofrenda a Jehová si Jehová no la estaba. No, vamos a decir el Eterno Hashem para mantener el nombre sagrado. El Eterno. El Eterno, ok. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué decidieron? ¿Qué fue? Porque los motivó a ellos a traer la ofrenda al Eterno. Y ahí está en el verso 3. Dice que después de un tiempo, un periodo de tiempo. ¿Cómo un periodo de tiempo? Imagínate, están labrando la tierra. Recuerden que la tierra fue maldecida por causa de lo que había pasado. Y el Eterno había dicho... ¿Fue maldecida por causa de qué? Por causa de Adán. Por el pecado de Adán. Por el pecado de Adán. ¿Qué fue lo que estaba pasando? Que la tierra no iba a producir tan fácil como antes. O sea, ahora que está Caín labrando la tierra, trae producto. Abel está ahora trabajando lo que es los animales, el ganado, y ve que los animales están comiendo lo que es parte de la tierra, la cual los nutre, lo engorda. Algo muy interesante aquí, porque ¿quién dice y para dónde iban estos animales? Leemos que Adán era el primer hombre que no comió carne, pero no dice así igual con Caín y Abel. ¿Quién comía la carne de Caín y Abel cuando habían ofrecido lo mejor de lo mejor? Son preguntas que de verdad no son fácilmente contestables. Y aquí vemos lo que realmente que ya para el tiempo que están ofreciendo, después de un tiempo, por eso la palabra dice después de un tiempo, porque obviamente dentro de ese tiempo hubo muchas multiplicaciones, porque vas a ver que aquí no se menciona para nada las hijas, ni los hijos que tuvo las hijas. Simplemente el enfoque de acá es en este momento Caín, Adán, Abel, Caín Adán y Eva y Caín y Abel. Exacto. Esos son los únicos que mencioné. Entonces, pero en ese transcurso de tiempo, perdón que lo interrumpa, en ese transcurso de tiempo que pasó entre el nacimiento de Caín y Abel, también nacieron unas hijas. Eso es lo que me quiere decir. ¿Qué busqué? Nacimientos, que nacieron también unas hijas por parte de Adán y Eva. Exacto, pero no son contados, y eso es una cosa típica. Y vas a ver a través de todas las escrituras que normalmente las mujeres, excepto con ciertas excepciones, son mencionadas en la Torá como haber nacido. Sí. No sea que ellas han hecho algo muy espectacular, porque es un asunto de modestia. Y este asunto de modestia
el mundo se ha totalmente alejado de todo concepto de modestia. La gente piensa que el mencionar el hombre, el hombre, el mero hombre, no tenía nada que ver con machismo. Lo que tenía que ver es con una responsabilidad y obligación de proseguir lo que es multiplicarse. Y es por eso el verso 3 es muy importante. Después de un tiempo, Caín trajo su ofrenda y Abel su ofrenda. La pregunta que yo le hago a la gente, y si hay rabinos que escuchan, quiero que ellos pongan sus notas también en el video. ¿Por qué? Porque no menciona nada aquí a dónde iba la ofrenda, porque no hay una ley dentro del judaísmo que no se puede gastar. Si tú vas ahora mismo a cortar, digamos, alguna agricultura, tienes que usarlo para algo. Igual, si vas a matar un animal para hacerle ofrenda, tienes que usar la carne. Comerla. ¿Y quién come esa carne? Esa es la pregunta que hago. Aquí está lo que es el Hidesh. El Hidesh está a dónde fue la carne, a dónde fue lo que es la agricultura de ofrenda que ofreció Caín. Y ahora, más adelante, ¿qué es lo que dice? Dice que el Eterno volvió su rostro de la ofrenda de Caín y parece que estaba muy compadecido, le gustó la ofrenda que ofreció Abel. Y esta es la razón y la causa de lo que vamos a ver más adelante. Y esto nos enseña el verso 6 al 7 que... eso quiere decir que el Eterno en aquel entonces también tenía una presencia visual entre Abel y Caín. No. Es como volvió el rostro. Entonces es el sentido de lo siguiente. De alguna forma, sabemos que todavía el Eterno estaba comunicándose con el hombre de una forma que sabía. Con Adán, Eva, Caín, Abel. ¿Sí? Ajá. Sabía que había algo ahí que podía reconocer que lo que estaban haciendo era de contentamiento para el Eterno o no. Y la idea de que volvió lo que era su rostro desde Caín hacia Abel, mostró para Caín que el Eterno estaba no complacido con lo que estaba presentando. Sí. Es decir, que por ejemplo, uno tiene dos hijos. Un hijo te va a dar un regalito, pero él busca cualquier cosa porque de verdad quiere simplemente cumplir con lo que él siente como su deber. Aquí para allá. Pero luego el hijo viene y prepara, lo envuelve en un paquete, él lo prepara con muchas horas de trabajo y luego te lo presenta y te lo da así y te lo da con un contentamiento como mira, aquí te doy algo. Sí. Pone su corazón, pone su mente, pone todo su ser. ¿Cuál de los dos va a estar? No lo vas a decir, pero va a estar más como, wow, tomó el tiempo de preparar y además de eso vino a traérmelo con una cara contento de alegría, no con una cara amarga. ¿Cuál de los dos vas a tener más agrado? Lo que se llama Haya. Haya significa tener más, wow, mira lo que hizo. Es en un sentido similar lo que sucede. Ahora, ¿significa que el Eterno rechazó lo que estaba ofreciendo Caín? Los dos simplemente vio como más sagrado el que trajo Abel por el esfuerzo que hizo al ofrecerlo. Entiendo. El esfuerzo y la intención. Aquí lo que vale mucho aquí es la intención por lo cual los motivó a los dos. ¿Y por qué tiene que ser lo primogénito o cómo le llamamos? Lo primogénito y las primicias. Porque son las primeras cosas que resultan de la tierra o resulta de lo que es el producto de ganados. Se considera lo más sagrado. Quiere decir que, por ejemplo, sagrado para el hombre sería el primogénito que viene siendo el hijo primero. Exacto, es por eso. Eso se lo traemos a Dios. En un sentido se lo dedicamos a Dios aún. Es por esta misma razón que los levitas fueron creados y fueron puestos como en lugar de los primogénitos. En Israel todo primogénito era consagrado al Eterno. Ajá. Eso significa, no importa de qué tribu era. Sí. Pero ¿qué es lo que se hace hoy en día? Si eres de cualquier tribu de Israel, si eres judío y eres el primogénito, te hacen pasar lo que es el proceso de redención, Pinyon Haben, que es redimir el primogénito,
porque ahora el que toma el lugar del primogénito es el levita, el sacerdote. Y ahí fue establecido lo que es la redención del primogénito. Se rescata la obligación del primogénito a través del proceso de Pinyaben. Es redimirlo para el Eterno y decir, mira, a estos los vamos a hacer exento por causa de lo que sucedió en el libro de Éxodo. ¿Okay? Porque todos los primogénitos de Egipto, ¿quién fue que murió? Los de Egipto. Todo primogénito. Como resultado de toda esta historia que hallamos en parte de que es la fe hebrea, ahora el primogénito fue redimido. En lugar de los primogénitos habría de servir la tribu de Leví. Y es por eso que ellos tienen la obligación de redimir a todos los primogénitos en lugar de que ellos sirven como sacerdotes. Imagínate un primogénito de la tribu de Judá, otro primogénito de la tribu de Efraín, otro primogénito de la hija de Manasés o Benjamín. Cada uno de los primogénitos de cada tribu tenía que ser reservado, separado de las tribus para ser los sacerdotes. Es decir, no tenía herencia, no tenía territorio, porque es totalmente exento de lo que es posesión de territorio. Todo eso cambió. Eso cambió. En lugar de ellos, ahora sirven los levitas. Y es por eso los levitas tienen una posición muy elevada, aún hasta el día de hoy, entre el pueblo de Israel, como también el Cohen, el sumo sacerdote. Y es aquí donde leemos ahora que el rostro de Caín cayó. ¿Qué significa eso? Es como alguien que se siente, se entristeció. Pero la tristeza de él fue basada en qué? En una envidia. En una envidia. Él vio que su hermano, Dios le agradó lo que hizo su hermano, pero a él no le agradó. Es decir, no estaba en el mismo par, se puede decir. Y en vez de reconocer y mirar, hacer una introspección adentro y ver, déjame ver cómo yo me mejoro. La próxima vez que yo voy a traer una ofrenda, yo voy a cambiar mi intención y lo voy a hacerlo como hizo Abel. Eso no fue lo que hizo Caín. ¿Y por qué Dios trató a Caín de la forma como trató, así tan fuerte? ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Acaso Dios no sabía cómo iba a reaccionar Caín? Leemos en versos 6 al 7 que Dios quiso enseñar a Caín cómo arrepentirse. Un pecador que expía por sus pecados logra expiar sus pecados si se arrepiente sinceramente, y esto lo dice también el rabino David Kimchi. Aún muchas personas que piensan que los sacrificios que uno ofrenda, eso es causa expiación por uno. No. Aún el tiempo en el templo, cuando se ofrecía ganado, se ofrecía corderos, se ofrecían todas estas cosas, ninguno de esos sacrificios tenía lo que es el poder de perdonar, no sea que primeramente estaba dentro del corazón de la persona la intención de arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sí. Y es por eso que cuando el Eterno terminó lo que es aceptar las ofrendas de animales y sacrificios, sí, y trajo abajo su casa, todavía existe la habilidad de recibir expiación por pecados simplemente por el hecho de un arrepentimiento sincero y completo. El problema es que todavía está en la mentalidad de muchos que no, se necesita derramamiento de sangre. Y una de las cosas que yo explico en muchas de las clases hablando con cristianos, que claramente con lo que es la ofrenda de nuestros labios sirven como intención de nuestro arrepentimiento hacia Dios, que hemos hecho mal. Y por eso es que se repite en Rosh Hashanah por la misma cosa. ¿Entiendes? Es la misma cosa. Y es por eso que nos dice claramente que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Aun si una persona muere pero no se arrepiente de lo que había hecho, sus pecados no son perdonados. La muerte propia de uno mismo sirve para expiar sus propios pecados. Pero si la persona muere y no se arrepiente por lo que él o ella ha hecho en su vida, muere con su pecado todavía cargado. Por eso la importancia de vivir una vida. ¿Y qué pasa con esa muerte con pecado? Eso es para otro tema, pero sí, hay consecuencias de todo. Y muchas veces
esas consecuencias pueden llevarnos hasta un cometer que nuestras almas son impuras. Yo puedo entrar a lo que es la parte espiritual, pero hay personas que cuando mueren no pueden subir al paraíso, no pueden subir a más allá, porque su alma ya está contaminado por cosas que han hecho aquí en la tierra que no se habían arrepentido. Y es por eso que deberían volver entonces. Deberían volver, y muchas de estas almas se quedan en este plano buscando un cuerpo de poseer. Y ahí viene la idea de espíritus inmundos. En el mundo cristiano, la idea de espíritu inmundo es una alma que está sin cuerpo y que no ha podido subir ni bajar, ¿okay? Y está buscando una forma de todavía lograr el resto de su vida. La muerte no logró lo que es expiar sus pecados, porque no se arrepintió del pecado. Es por eso que muchos de los rabinos y muchos de los que están al punto de muerte rezan lo que es el vidui. Vidui es confesión. De ahí la Iglesia Católica cogió de nosotros los últimos sacrilegios, donde ellos se confiesan sus pecados, piden perdón a Dios, entonces ellos añadan lo que es la cena, la comunión. En el judaísmo no existe comunión excepto pedirle a Dios perdón y repetirle como si fuera en el día de expiación, porque el que se arrepiente de su pecado le pide a Dios perdón, aun si no puede huir, digamos que está en un estado de vegetal, pero mentalmente le pide a Dios perdón. El Dios que escucha todos los pensamientos y sentir del ser humano, escucha, está presente delante de él y todavía está agarrado al cuerpo, porque es el cuerpo que es la que va a morir y causa expiación por el alma. Y ahí mismo, cuando muere la persona, en el momento instantáneo es normal de pedir: Dios mío, perdóname, porque está perdiendo su vida en ese momento, porque el que está siendo separado de esta vida siente en un momento instantáneo ese deseo de clamar a algo que no sabe. Entonces, por eso nosotros no podemos juzgar jamás dónde está la persona en el otro mundo. Y aquellos que se atreven a decir eso, hay un rabino que anda por allá diciendo: tal persona está ahora mismo en el infierno porque había quebrantado el Shabbat. Y yo me digo a mí mismo: si tú no conoces el pensamiento final de la persona, ¿cómo a ti te atreves de decir que esta persona está en un lugar que ni tú sabes? Pero entonces los humanos sí vamos al infierno. Hay un lugar de lo que es purificación del alma. Sí. Y eso no es para este tema, pero claro. Es un lugar donde el alma es purificada. El alma, según la tradición judía, el alma judía es purificada por un periodo de 12 meses y luego es suelto para que pueda regresar y se le da otra oportunidad. Aquellos que creen en lo que es el concepto de Gilgal o lo que es la reencarnación. Sí. Pero esto no es el tema de reencarnación. Totalmente. Y vas a decir: bueno, eso no es un concepto bíblico, porque los cristianos no creen así. Eso no es cierto. Los primeros cristianos del primer siglo sí creían en lo que es el concepto de la reencarnación. Y ahí surgió la iglesia del purgatorio. Había un lugar que estaba en el medio que purgaba su alma hasta que podían ser purificados y entonces ser llevado al cielo. Ahí surge la idea del purgatorio, de nosotros, no de ellos. Bueno, vamos a ir adelante sobre aquí. Entonces aquí dice: ¿por qué está tu rostro caído? Verso 6. Si te mejoras, serás perdonado. ¿Y qué sucede si no hace mejoramiento? Sino el pecado descansa a tus puertas. ¿Qué significa que el pecado descansa enfrente de ti? ¿Qué significa eso? Que un pecado genera otro pecado. Una cosa, un mal puede generar otro mal. Y esto es lo que vemos en la vida de Caín. Él no se autoexaminó y dice: yo voy a ser mejor, sino que ese dolor que él sufrió, de sentir un sentido de bochorno porque no estaba al nivel que habría de ser de agrado a los demás, en vez de mejorarse, si sabe que la próxima vez, Dios mío, perdóname, la próxima vez yo voy a mejorar esto. En vez, ¿qué es lo que hace él? Comienza a celar a su hermano Abel. Comienza a tenerle un sentido de envidia, de odio, porque Dios estaba muy grato con él. Y es lo que vemos. Dice que cuando habló con Caín, dice el verso 8, Caín habló con su hermano Abel
Y ocurrió que estaban ellos en el campo. Ahora, que Caín se levantó contra su hermano y lo mató. El pecado estaba ahí mismo a la puerta de la entrada de su corazón y su mente. Y recuerda lo que dice el proverbio. Dice que de todas estas cosas guarda tu corazón porque de ella emana la vida. Una vez que una persona permite tener odio, envidia, celo, rencor, descansar en su puerta, y el pecado está, es decir, el mal, el añadir mal a mal, está brotando, está dando raíz. Por eso lo peor que puede suceder a una persona es que permite que la raíz de amargura ve controlando, porque puede transformar a la persona a un diablo, literalmente. Y esto es lo que pasó con Caín. Caín le permitió crecer. De tal forma que dice que el pecado creció y dice claramente que a la entrada de tu sepultura, tu pecado, tú lo guardarás y el castigo te esperará en el mundo venidero, dice Rashi. No sea que te arrepientes. Si te rindes a la inclinación del mal, el castigo y el mal estará siempre presente en tu puerta, en tu entrada de tu casa. ¿Qué es lo que habita el corazón? Si una persona se dedica siempre para hacer el mal, todo lo que está habitando alrededor es el mal. Si su corazón y su forma de vida es de hacer el bien, toda su vida va a estar envuelto en hacer el bien. Si el ojo de uno es hacer lo bueno y tratar lo demás con bien, toda su vida está dedicado a eso, está dirigido a eso. Pero una persona que está dedicada simplemente a hacer mal, a hacer malaña, a hacer daño, está totalmente absorbido de esa forma de ver. Y mira a los demás como si ellos están tratándole a él de la misma forma que él está tratando a los demás. Y él ve los demás. Como han dicho, si tú ves mal en otro, es por causa que hay mal en ti. Y es igualmente lo que nos está enseñando. Ahora dice aquí también, Tishkuto, y su deseo de matarlo, de venganza por el sentido bochornoso que él había experimentado. Si puedes prevalecer contra ese deseo, puedes enmendar tus caminos y echar fuera el pecado. Y Dios enseñó a Caín que el hombre siempre puede arrepentirse y Dios está capaz y dispuesto a perdonarlo de todos sus pecados. O sea, aún antes que vino supuestamente este que dice el cristianismo que perdona todo, aún antes ya Dios tenía un plan, un remedio para la humanidad de poder recibir perdón de sus pecados, de poder entrar al mundo venidero, simplemente con el hecho de pedir perdón y reconocer el mal y hacer el bien. Algo tan sencillo. Y luego la religión, esa religión que mencionamos, lo complica poniendo a una persona como en el mismo medio, causando un estorbo, un tropezón. Ahora, dice aquí que Caín se levantó. Abel era más fuerte de los dos y expresó el deseo de levantarse. Y esto implica que Caín lo había tirado al piso, a la grama. Y debajo de él estaba Abel. Pero Caín imploró merced. Y dice lo siguiente: somos los únicos hijos en este mundo. ¿Qué le dirás a vuestro padre si tú me matas? Y Abel fue lleno con compasión y lo dejó ir. Esto es un midrash, un comentario. Es decir, siendo que Abel era más fuerte, Abel había tirado a Caín porque Caín quiso hacerle daño. Entonces Abel se levantó de la grama y le dio una oportunidad. Y en esa misma oportunidad, dice el midrash, Caín regresa y le pega. ¡Boom! Mostrando que falta de agradecimiento que Abel no lo mató, sino tuvo compasión y le dejó vivir. Pero en cambio Caín lo mató después de mostrarle compasión. ¿Y dónde sacan eso? Eso no está aquí. Eso está en la expresión que Caín se levantó. ¿Se levantó de dónde? Entonces el Midrash dice y coge esa palabra de expresión que se levantó de la grama porque Abel lo había tirado a la grama. Porque se estaba defendiendo a Abel de su... Pero aquí lo que dice es que, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano. Eso queriendo decir que Caín se abalanzó, se fue contra su hermano. Sí, pero ¿se levantó de dónde? Creo que esta expresión lo que quiere decir es que se levantó como...
Sí, en contra para atacarlo. Sí. Eso implica también el versículo. Pero también el versículo implica que él se levantó de algo. ¿De dónde se levantó? De la tierra. Recuerda que él era uno que estaba labrando la tierra. De la tierra se levantó, conectado con la tierra. Y ahí es donde que él ahora derrama la sangre. La palabra sangre, que lo vamos a ver más adelante en hebreo, es dam. Dam es la segunda parte de la expresión Adam. Dam significa sangre y significa algo rojizo. Porque de ahí viene la misma palabra más adelante en el futuro con uno de los hijos de Isaac, que se llama Isaú. Isaú, o llamado al pueblo Edom. La misma palabra dom o dam, que significa rojizo o sangre. La misma palabra empleando, y esto tiene una conexión muy profunda. Ahora, dice aquí que el Midrash, que fue lleno de compasión, lo dejó ir, y cuando Caín se levantó, lo mató. Primera historia de lo que yo llamaría una distribución familiar. Ahora, yo hice la pregunta en la otra vez, tocando referente a que Adán conoció a Eva. Yo le hice la pregunta en la clase que di, ¿dónde está el papelito de matrimonio? Entre Adán y Eva. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Quién le presentó la carta o la que tú vas a Adán? O la que se tienen que casar en el nombre de Jesús también. No, en ninguna forma. Simplemente cuando implica la palabra que conoció, significa que tuvo intimidad. El acto de intimidad, nos dice el Rambam, en tiempo antiguo era la que consumía el matrimonio. El acto, imagínense ahora cuántos hombres, esto se lo digo a la gente no acá, estará casada. ¿cuántos hombres tienen la obligación moral con tantas mujeres que se han metido? Sí. Cada mujer que han tenido intimidad con, tienen una obligación moral, económica y espiritual con esa mujer. Wow. Antes que piensas dónde vas a poner el instrumento, ten en cuenta que ese instrumento donde lo vas a meter te vas a ligar. True. Ahora, vamos a ver la otra vuelta de la mujer. Cada mujer es como la tierra, como dice Adán, salió de Adamá, la parte femenina. La mujer también es Jadá, es vida. ¿Y qué es lo que ella recibe? Recibe lo que es la semilla para poder reproducir y dar vida. Ella es lo que se llama un cabal. Un cabal es una vasija que recibe. Ella es un receptor. Pero no solamente receptor en el sentido físico, sino emocional, psicológicamente y mental. Y en la conexión. Las mujeres que se involucran teniendo más de un hombre, poco a poco se van trastornando psicológicamente, físicamente, espiritualmente, psicológicamente. Y es por eso que llega a ser un trastorno total en su forma de actuar y vivir. Conocí una persona así en este parecido que tiene un trastorno emocional y espiritual, y cuando dice la pregunta, ella tenía como 3 o 4 hombres al día, diferentes hombres uno al otro. Y el trastorno que afecta es varios, no solamente aquí en la mente, sino llega a ser desensitada, no tiene el mismo sentido de la vida como lo tenía una persona que nunca ha estado. Sí. Aún es por eso que vas a ver más adelante que una mujer de ese tipo de vida la llama la Torá un eufemismo bíblico, la llaman Kedushet, que viene la palabra Kedusha o santa. Rahab, que vamos a leer en el libro de Josué, era llamada una mujer de este tipo de vida, era la santita, hablando de una forma de doble sentido, sí. Santita porque era separada simplemente para servir a los hombres. Por eso la Torá nunca usa palabras, malas palabras o despectivas en ese sentido, sí. en un idioma santa y sagrada, pero sí lo llama como algo santa para esa obra. Pero ahí es donde hallamos lo que es los grandes problemas en la vida cotidiana. Que hay muchas mujeres que están totalmente ligadas y atadas a tantos diferentes hombres, sus emociones no están enfocadas
porque han tenido tantas relaciones y no han sabido cómo remover y cortar esas ligaduras. Así es el hombre. Cuando un hombre tiene una relación con una mujer y termina la relación, en tiempos antiguos, y así siguen aún la fe musulmán, tienen que decir para su conciencia y su ser: estoy divorciado de ti, estoy divorciado de ti, estoy divorciado de ti, o algo parecido. Ya esto se terminó, nuestra relación terminó. Porque tiene que haber una conciencia, un factor que claramente, emocionalmente, psicológicamente, ya se cortó. Más adelante el judaísmo enseña lo que es el concepto de lo que da carta de divorcio, en la cual luego el mundo cristiano adopta muchos de esos conceptos en dar un divorcio de papel. Pero solamente en el judaísmo hallamos que el hombre es el único que puede dar la carta, no la mujer al hombre. Bueno, hemos pasado el tiempo. Son 8:26. Ok. So, vamos a seguir porque como que vamos a estar hasta aquí. Hasta las 9. Hasta las 9. Entonces continuamos en el orden. Porque no son muchos versículos acá, pero es algo interesante que en el versículo de adelante dice que... Algo que quiero preguntar. Sí. O no sé si hemos llegado ahí. A través de la muerte entonces de Abel, por medio de Caín, ¿cuál fue el pecado que entró ahora en la tierra? Porque a través de Adán fue maldita la tierra, ¿cierto? La tierra fue maldita y ahora a través de Caín, ¿qué sucede? Ajá. Le pregunto. Lo que sucede es lo que vamos a ver ahora mismo. Que él dice en verso 13, ¿qué es lo que dice? Porque dice, dice el Eterno. Entonces dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de vuestro hermano llora hacia mí. ¿Desde la qué? ¿Desde dónde llora? Ya va, espérese, no estoy llegado ahí. El verso 10. Y dijo él, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Exacto, y ahí la palabra es min hadamah, que significa desde el hueco, donde es la maldición, donde Dios maldició, ¿fue dónde? La tierra. La tierra. Desde la tierra está clamando la sangre, dam, es un juego de palabras, adamah, dam, ¿a quién? A Caín. Perdón, a Caín, cierto. Está diciendo, la tierra clama, la sangre de la tierra está clamando. ¿Quién es esta voz? Su hermano. ¿Qué es lo que está diciendo al Eterno? ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí antes de tiempo. Wow. Esto nos enseña varias cosas. Aquí hay una lección increíble. Primeramente está la presencia de Abel todavía consciente en la tierra. Eso nos enseña algo muy importante que dicen los sabios. Que cuando una persona muere, todavía está presente en la tierra por un cierto tiempo hasta que su sangre es cubierta por la tierra. En este momento su sangre no fue cubierta. Todavía. Por eso estaba clamando, porque se vio. Abel pudo verse a sí mismo y pudo clamar a Dios en una forma sin cuerpo. Es por eso que la costumbre judía es acompañar el difunto hasta que sea enterrado en la tierra. Mientras tanto se envía a Shomer para llevarlo, acompañarlos, para que no esté solo la persona hasta que sea enterrado en la tierra. Entonces cuando está enterrado en la tierra, entonces el alma da conciencia que ya no está supuesto a estar aquí en esta vida, en esta dimensión, y entonces se va. Pero lo que yo tengo entendido... No todos se van, como estamos hablando anteriormente. Lo que tengo entendido yo, no sé si usted tuvo la posibilidad de ver una película que se llama 28 gramos, creo que era. Yo pensé que me iba a decir el sexto sentido. No, 8 gramos, algo así. Que es lo que supuestamente pierde el cuerpo cuando muere, al morir. Que supuestamente lo llaman que es el alma cuando deja el cuerpo. Se pierde ese tipo de, esos 8 o 28 gramos, no estoy seguro muy bien cuánto era. Sí, es lo que está hablando. Ya sabe lo que le estoy hablando. Sí. Entonces, ¿qué dice? Al cuerpo morir físicamente, el alma aún se queda ahí cierto tiempo y luego se va o automáticamente el alma se va del... Una vez que el cuerpo es enterrado, da señal al alma que ya no hay cuerpo. No haber cuerpo, tiene que ascender o descender. Sí. O puede todavía quedarse en este plano buscando un cuerpo de apoderarse. Por ejemplo, como he visto también videos donde aparecen
que le llaman muchos fantasmas, ¿no? Sí. Que son esos cuerpos que quedan vagando en este territorio, en este terreno. Y es muy curioso porque mayormente esos cuerpos son, o porque la muerte fue trágicamente, mayormente los cuerpos que se han así fueron suicidios. Sí. Y para que sepas, perdón que te interrumpa, no hay que necesariamente seguir lo que es la Kabbalah y todavía poder creer en esto, porque esto ya lo indica de un nivel de la Gematria y del pasaje mismo, de esta ocurrencia en cuanto a las palabras mismas. Me explico, porque alguno me va a decir, no, pero usted no cree en la Kabbalah. No, yo primeramente tiene que ver los videos míos sobre la Kabbalah. No se necesita apoyar según en lo que es las fuentes cabalísticas para poder aceptar el concepto de que hay existencia del alma después de que el cuerpo muere el cuerpo. O sea, a eso me refería. Ok, pero entonces está de acuerdo conmigo en el aspecto donde sí existen esas almas vagando y de alguna manera se han sido manifestadas, se han sido vistas a través de cámaras, a través de fotografías o de videos, donde salen muy claramente. Es muy difícil decir que no lo es. Yo concuerdo contigo que es una gran posibilidad que eso existe, sí. En el sentido que lo pueden captar, sí. Porque hay cosas que no podemos entender en sentido científico, sí. Pero yo no lo dudo de ninguna forma, porque yo vi las imágenes que hay ese cambio de 28 gramos, sí, y que 28, sí, que han podido detectar que cuando el alma se va o que la persona ya no está en ese cuerpo, sí. El cuerpo está ese grado de diferencia de más liviano, sí. No pesa igual, pierde y además han habido muchas experiencias de personas donde han visto lo que es al momento de la muerte, que la persona pierde el peso y el cuerpo queda como tercio, y entonces se bota todo lo que es lo demás líquido. Esto se ha hecho científicamente en muchos de los laboratorios donde personas están al punto de morir y han podido grabar esa información y datos. Eso no hay razón para dudarlo, sí. ¿Okay? Porque una de las cosas que nosotros aprendemos que la ciencia graba hechos y datos. Entonces Abel clamaba, o era su alma la que clamaba desde la tierra, sí. A Jehová, perdón, al Eterno. Qué pena, necesito acostumbrarme. Exacto, no, yo entiendo. Ahora, es interesante que dice la sangre, porque nos dice más adelante en el libro de Éxodo, que dice que la fuerza del cuerpo está en la sangre. Sí. Y ahí cogen los testigos para usar la transfusión de sangre, porque no quieren contaminar sus almas con el alma de otra persona. Pero de eso no se refería, se refería a la fuerza corporal de la carne, que está conectado con el alma espiritual, obvio. O sea, hay un aspecto que hay una alma, se puede decir más carnal, más físico, y el alma que es más espiritual, que se desconecta. Sí. Pero es por eso, por un periodo de 12 meses, ¿verdad? Durante un periodo de 12 meses, el alma no regresa a lo que está el cuerpo. ¿Y esos 12 meses los sacamos de dónde? Eso tenemos que entrar a un estudio totalmente separado. Esperemos que no sea la Kabbalah tampoco. No. Hay muchas cosas que no se necesitan, pero los vemos aquí que son retornos. Okay. Ahora, ¿por qué llora? Dice, ¿por qué has hecho? Por lo tanto, dice aquí, por lo tanto, tú estás más maldecido que la grama, y se ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tus propias manos. Sí, aquí dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, aquí pretendo entender que también dice, o está siendo maldecida la tierra nuevamente. No, si la tierra que le dio dureza de poder sembrar había recibido la sangre que fue derramado por su hermano, y la mano de Caín fue que lo derramó, entonces más maldecido es el que lo derramó. Claro, él,
él. Ahí lo dice claramente. Sí, entonces es más maldecido. Y como dice aquí, cuando obras no va a traer el Cuando producto. labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás de la tierra, y dijo Caín al Eterno: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero de la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Me matará, perdón. ¿Qué infierno más grande que este de no tener paz con uno mismo, tener paz con el Creador, Sí. y está huyendo de todo el mundo pensando que alguien lo va a matar? Pero aquí, sin embargo, permítame también algo que puedo notar, es que al principio el Eterno le enseña a Caín que a través del arrepentimiento puede lograr algo. Sin embargo, aquí todavía Caín no cae en cuenta que a pesar de que mató a su hermano, todavía se puede arrepentir. Exacto. Y esta es la razón por la cual el Eterno le hace la pregunta: ¿qué has hecho? Porque en la pregunta ¿qué has hecho? El Eterno ya sabe lo que hizo. Él está mirando los dos planos. Aquí en un plano está viendo la voz del hermano gritando por él, reclamando: ¿qué me pasó? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y a la misma vez le dice a Caín: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Claro. Porque la acción de Caín trajo sobre sí mismo su propio castigo. Sí. Y ahora él está errante, él está totalmente viendo las consecuencias de su acción. Podría haberse... Cuando dice extranjero serás de la tierra, ¿a qué se refiere? Errante y extranjero de la tierra. Totalmente desconectado. O sea, no tienes conexión más con la tierra. Cualquier cosa, por ejemplo, cualquier cosa que quieras, vamos a decirlo así, en crecimiento, vamos a ponerlo en este nivel ahora que estamos. Si quieres montar un negocio, te va a crecer porque estás maldito. Algo así más o menos. Dice aquí, Rashi dice: la sangre es literal y no está en singular, sino en plural. Damí, la palabra es plural, implicando que el crimen de Caín no estaba limitado a una sola persona, sino que derramó la sangre de Abel y la sangre de los descendientes potencial de Abel. Wow. Alternativamente, esto enseña que el que derrama, el que aún, digamos, él estaba sangrando de muchas heridas. Esto significa que no se sabe qué órganos son más vitales de la vida que el otro. Caín comenzó a piquearlo con lo que es un instrumento, dice, por donde quiera, estaba todo piqueado. Se estaba hablando, parecía como una escena de un asesinato. Sí, sí. Con hueco por donde quiera. Sí. Dice acá, no dice que lo mató, ¿no? Pero lo mató. Lo dejó con hueco por donde quiera, sangrando por donde quiera. Lo tosé tat koha. No, la tierra no dará más su fortaleza para ti. Caín estaba luchando de nuevas formas de cultivarlo, pero nunca halló bendición, sino más bien estaba vagabando por donde quiera buscando tierra más fértil, pero no podía hallarlo. No conocía más la paz que simplemente el recordatorio de la sangre de su hermano, que también le afectó. Caín pidió merced y finalmente reconoció la gravedad de sus pecados, argumentando que su exilio en la tierra fue como una sentencia de muerte, y Dios aceptó su imploración. El verso 13 a 14. Es decir, yo soy ya bastante castigado. Aún en las fases de la tierra mi iniquidad es demasiado para cargar. Para ser soportada. Para ser soportada. ¿Cómo puedo yo ser? Voy a ser un vago. Si todo el que se va a encontrar conmigo va a querer matarme. El deseo van a verme tan mal que me van a querer hacer daño, me van a querer matar. Y el Eterno le dijo: por lo tanto, cualquiera que mata a Caín antes de que las 7 generaciones han pasado, será castigado. Y el Eterno puso una marca sobre Caín para que ninguna de las personas que se encontrara con él lo mataría. Ahora, ¿cuál es esa señal? Y bueno, o sea, y no se supo cómo murió Caín entonces a la final. Sí, se sabe. ¿Sí se sabe cómo murió?
fue por un accidente, una muerte accidental, Okay. por uno de los descendientes de él. Wow. So, eso nos dice a nosotros algo, que si seguimos todos los descendientes Como una cadena. una cadena. Bueno, Dice la muerte atrae la muerte. Dice aquí el verso 15, Sheratam, antes de las 7 generaciones que han pasado será castigado. Esto es lo que dice Rashi, que interpreta. Aquí dice, perdone que lo interrumpa, No, sí. qué pena. Aquí dice, y le respondió Jehová leyendo el mismo, El Eterno. perdón, el Eterno, leyendo el mismo versículo. Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. 7 veces. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Bueno, aquí hay muchas preguntas acerca de esto. Una de las cuales primordialmente que nos hacemos mucho es quién iba a matar a Caín si ellas eran los primeros. Entonces ahí creo que habíamos hablado de eso anteriormente, que ya existían más personas, pero aquí la Biblia nada más se enfocó en lo que era Eva, Adán, Caín y Abel, que era realmente lo que iban a hacer todo este libro. Bueno, la generación de Adán, que es lo que vamos a ver en el capítulo 5, que comienza a mencionar toda la generación de Adán. Y una pregunta, ¿por qué no se menciona ninguna otra creación sino solamente esa? Porque el enfoque estaba en la humanidad y cómo se desarrolló en sus raíces. Estos son, se puede decir, el papel de los raíces, no lo que surge alrededor de las raíces. Sí. Para poder entender cómo se desarrolló la humanidad en sus detalles, pero luego se va desarrollando y tienen diferentes raíces y venas. Por entonces podemos pensar también que estas creaciones, aparte de Adán, fueron creadas de la misma manera que se creó Adán. De Adán salió toda la humanidad. No, de Adán. Adán. Sí. Recuerda que las hijas no se mencionan, Sí. ni los frutos que tuvieron las hijas, que llegaron a inundar la tierra. A eso son entonces lo que se refiere, el que me hallare me matará. Sí, porque fue después de un tiempo que todo esto comenzó. Verso 3. Después de un periodo de tiempo. Dice aquí, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. Ese tiempo no está determinado. No se sabe cuánto pasó. ¿Cuánto pasó antes? Puede haber pasado 100 años. Exacto. Más adelante vamos a tener fechas y tiempo en los cuales vivieron sobre la paz. Claro. Pero en este momento no sabemos qué tiempo duró. Y para mí está bien no saber, porque directamente dentro de esa expresión de después de un periodo de tiempo, Sí. ese periodo puede ser muy largo, puede ser muy corto, pero es suficiente para poder contestar las respuestas que me hacen, las preguntas que me hacen. Sí. Ahora, vemos en el versículo 15 que el Eterno le dijo de que cualquiera, le dijo a él, por lo tanto cualquiera que mata a Caín antes de las 7 generaciones que ha pasado será castigado. Y el Eterno puso una marca sobre Caín para que nadie que se encontrara con él lo pudiera matar. Sí. Caín entonces se fue de la presencia del Eterno y habitó en la tierra del norte hacia el este del Edén. Ahora, ¿por qué usa la expresión esto que se fue de la presencia? Al norte del Edén, otra cosa. Perdóneme, pero es que yo... No, vamos a... Edén. Dice, aquí en el 23, versículo 3, 23. Y lo sacó el Eterno del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y lo puso en el oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok. Entonces, de aquí el Eterno sacó al hombre del Edén. ¿Dónde estaba el Edén? En una parte que está en donde es el medio oeste. Pero aquí en la tierra. Había un lugar aquí en la tierra. Se llamaba el Edén. El Edén. Ok. Recuerda que el cielo estaba metido todo en la tierra. Ahora, hay algunos que opinan que no. Son 2 planos. Hay una serie de diferentes opiniones. Si por ejemplo el capítulo 1, el 1 era un aspecto, una dimensión espiritual, y luego entra la parte terrenal. Ajá. Hay diferentes opiniones de cómo interpretan esos aspectos.
si fue algo aquí mismo en la tierra, o estaba en la tierra para una dimensión espiritual y se hizo la realidad. Todo eso se disputa en los términos de lo que era teología, que realmente sucedió, pero una cosa sabemos, que el lugar del Edén era un lugar terrenal, con una dimensión espiritual. Claro. Vamos a decir lo que estaba terrenalmente, pero alrededor estaba protegido espiritualmente, vamos a llamarlo así. Sí. Era un lugar apartado espiritualmente. O que donde vivían, me imagino que donde están viviendo ellos al principio, y luego de ahí al pecar los sacó entonces de esa protección espiritual. Exacto, porque la tierra de lo que es el lugar de lo que es el exilio de Caín comenzó cuando estaba en la tierra de Nod, que era del Edén. O sea, digamos que Edén está aquí, estaba hacia el este. El este, sí. Ahora, interesante que dice acá que el Eterno dice acá, Caín se fue de la presencia del Eterno. Ahora, esa expresión que se fue de la presencia del Eterno a mí me causa problemas. A mí, ¿por qué digo? Porque el rey David dice claramente de dónde podemos huir de tu presencia. Bueno. En el cielo, tú estás ahí. En la tierra. Debajo de la tierra, tú estás ahí. Si vamos hasta extremos más fuera de la tierra, ahí tú estás. En el infierno, ahí tú estás. Soy una persona que está consciente que el Eterno habita donde quiera, que no hay limitación para el Eterno, aún el Eterno vive en uno. Claro. ¿Qué significa esto? Que él huyó de la presencia del Eterno. Interesante. Bueno, número uno, una de las incomprensiones que se fue de donde estaba el trono de Dios o la presencia de Dios siendo ser real aquí en la tierra. En un lugar, llamamos Edén, que ahí es donde el Eterno se hacía real. Sí. Eso es número uno. Número dos, otro problema, que él removió al Eterno de su conciencia de tal forma que fue como matar su imagen y semejanza dentro de él. Eso es lo que yo veo, una conexión, que cuando una persona mata una vida, un ser humano, se está matándose a sí mismo. Aún dicen muchos de los personas que han estudiado lo que es asesinatos o asesinos, que el motivo de verdad de un asesino es matarse a ellos mismos, ellos están muriéndose adentro. Y es por eso que la prohibición de suicidio, de cometer suicidio, está totalmente prohibido en la Torá. Lo que hacen estos musulmanes para la fe está prohibido en el judaísmo. Dios no quiere que nosotros quitamos nuestra vida, porque no es tu vida para quitar. Dios sopló en el hombre su imagen y semejanza, y el hombre no tiene derecho de removerlo, aún en el nombre de Alá. ¿Qué justo? ¿Qué atrevimiento de utilizar el nombre de Dios, de decir que Dios me permite yo quitarme mi vida para matar a los demás? Piénsalo por un momento. Claro, claro. Es quitar mi vida con el fin de decir que Dios es grande y quitar la vida de los demás, cuando aquí mismo Dios nos agradó lo que hizo Caín. ¿Qué has hecho? Claro, por según la religión musulmana, ellos se basan en su propio libro, no en el libro, no en el libro judío. Si ellos se hubiesen basado en su propio libro, sí. Su propio libro dice que si tienen una cosa de duda, como este tema de Shahid debe ser un tema de que deben de poner a duda, dice claramente su propio libro en el Corán que deben de fiar en los libros anteriores. ¿Sabes cuáles son los libros anteriores? ¿El Torá? La Biblia cristiana y la Torá nuestra. Ajá. Porque si lo vamos a ver, la fe musulmana surge después del cristianismo. Sí, la más nueva, vamos a decirlo así. Sí, es la más novedosa y la más dañosa. Uy, sí. Porque está destruyendo a ambos cristianos y judíos. Sí. Bueno, vamos a terminar acá, porque hay más, yo sé que tiene más preguntas. Dice, Caín conoció a su esposa y concibió y dio a luz a Enoc, que llegó a ser un edificador de ciudad. Y lo nombró la ciudad de él Enoc. Y Enoc, de Enoc nació Irad, a Mehujael,
a Metushalet y Metushalet a Lamec. ¿Por qué pauta aquí Lamec? Porque vamos a ver que Lamec fue el que sin querer mata a Caín. Lamec tomó para sí ¿cuántas esposas? ¿Cuántas esposas tomó? Dos. La primera vez que leímos en la Torah que un hombre toma dos mujeres. Mínimo, tomó muy poquitas. Estamos hablando de la Torah escrita, estamos hablando por la Midrash, porque Midrash, según Midrash, Adán también tomó una mujer, pero no era física, era espiritual. Ajá. Se llama Delila. Ajá, sí, creo que había escuchado algo sobre eso. Okay. Pero el nombre de uno era Adá y la otra se llama Zila. Adá dio a luz a Jabal y fue el primero que habitó en las tiendas y ¿qué hizo? Ganados. Ganados. Su hermano era Jubal, el cual era el primero que trató con qué? Arpas y flautas. Muy interesante, aquí comienza a introducir la música. ¿Con quién introduce la música? ¿Con qué descendiente introduce la música? Ya, Jabal. La descendencia de Caín introduce la música. Jabal, ok, sí, Caín. Y dice, dio a luz Tubal Caín, quien era uno que afilaba los implementos de cortar de lo que es hierro y también de cobre. No, bronce. De bronce, perdón. Y su hermana Tubal Caín tuvo Naamá. Ahora quiero que ustedes notan qué es lo que está labrando Caín en todo esto. Música, ganados, implementos de cortar. Porque vamos a ver que la dirección de Caín va dirigiéndose a las cosas más bruto o más fuerte, más de poder. Sí. Y más adelante, cuando vemos el capítulo 6, hay una expresión dice que acerca de las hijas o de los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Y vamos a ver esa expresión porque hay diferente interpretación de quién se refiere. Se referiría a los descendientes de Caín como hijos de hombres, que eran bellísimas mujeres, o se está refiriéndose que los hijos de dioses descendieron a tener relación con las hijas de los hombres. ¿Qué se refiere a eso? Eso lo vamos a ver que son dos descendientes. Mi comprensión de ese pasaje no es que son que los ángeles descendieron y tuvieron relación con hombres. Vamos a ver qué es lo que significa realmente capítulo 6. Bueno, Lamec dice que tuvo dos esposas. Verso 25, Adán conoció a su esposa de nuevo y dio a luz a quién? A Set, por causa que proveyó para mí otro hijo en lugar de Abel, a la cual Caín mató. Y Set también dice a él, le fue nacido a él Enosh. Y aquí es donde dice algo muy interesante. Y fue entonces que el nombre del Eterno comenzó a ser profanado. ¿Cómo profanado? Todo el mundo sabía de Dios. No había ningún concepto de que había muchos dioses. Entonces, ¿cómo fue en la época de Enosh que las cosas comenzaron a cambiar? Fue tanto lo que era el nivel de honra, a tratar de honrar a Dios, que no solamente honraban a Dios, sino que en el tiempo de Enosh querían también honrar a los intermediarios, a los ángeles, al sol, y darle honor, simplemente darle honor. Pues esto fue creado por Dios y sirve a Dios. Y así fue disminuyendo la idea de solamente servir y adorar a Dios. Y ahí es donde comenzó a introducirse lo que es la idolatría, la idea de más de un Dios bajo un Dios principal. Algo que sabe muy bien que dentro del concepto de la santería dicen la misma cosa. No, hay un Dios central, sí, pero hay todo tipo de orillas y diferentes de que Dios utiliza, todo, y todo eso es parte de la misma pero forma parte de Dios. Pero se le da adoración en diferentes partes, la cual está prohibida natural. Sí, mira, a través de este podemos manejar el viento, y a través de este podemos manejar el fuego. Exacto. Y a través de este Dios, y así sucesivamente. Y así fue disminuyendo la idea de un solo Dios a más de lo que es el politeísmo, hasta que logró a todo el mundo. Bueno, vamos a terminar aquí. Les deseo shalom, shalom a todos. Y aquí vamos a parar lo que es la clase del día de hoy. Shalom, shalom.